El gobierno de Sánchez asalta Telefónica y nos intentan decir que es para preservar la independencia estratégica de la empresa. ¿Nos están mintiendo de nuevo? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y por supuesto por darle un me gusta al vídeo si os gusta. El gobierno de Sánchez se ha lanzado con el dinero de todos a comprar un 10% de Telefónica. Eso supone más de 2.000 millones de euros del contribuyente, en un estado masivamente deficitario y monstruosamente endeudado. Pero nos han contado una serie de mentiras que me gustaría desmontar con todos vosotros. Número 1. Telefónica era una empresa pública que privatizó Aznar y que lo que se ha perdido es la capacidad del sector público de gestionar las empresas estratégicas. Esto es una falacia. Primero, Telefónica nace como una empresa cuyo accionista principal era ITT, es decir, una empresa norteamericana privada. La dictadura de Primo Rivera la empieza a nacionalizar hasta convertirse en el principal accionista y con Franco se empieza a reducir la posición del gobierno en la compañía, con las famosas ampliaciones de capital y salidas a bolsa. En cualquier caso, la evidencia de Telefónica como empresa pública es que fue un desastre de eficiencia, de gestión y de posicionamiento global en cuanto a liderazgo, etcétera, durante todo el tiempo en el que fue pública. Un servicio malo, lento, caro y además nada competitivo en una empresa que perdía claramente con respecto a los líderes globales. Cuando se decidió privatizar, no se privatizó porque hubiese que ganar dinero, etcétera, no sé cuántos. Se privatizó porque había que llevar a cabo un proceso de racionalización de las empresas. Y uno de los grandes problemas de Telefónica ha sido la injerencia gubernamental. La realidad de Telefónica, como de tantas otras empresas que antes han sido estatales o semiestatales, es que la injerencia gubernamental, sugiriendo inversiones ruinosas, poniendo trabas, haciendo todo tipo de tropelías gubernamentales, regulatorias, legislativas, impositivas, etcétera, debilitaron masivamente a esa empresa que perdió en muchos casos capacidad de generar liderazgo. Eso sí, hay que reconocer que todo el proceso de privatización y toda la época en la que ha estado como empresa privada ha conseguido ser un líder global, ojo, y además en los últimos años reduciendo deuda, mejorando eficiencia, etcétera. Por lo tanto, se nos ha mentido mucho con esto. ¿En qué otras cosas nos han mentido? Primero, el gobierno tiene que tomar un porcentaje del 10% en Telefónica para preservar su independencia estratégica. Esto es falso. ¿Por qué? Primero, existe completa y absolutamente clara una legislación y una ley antiopas que impide esa supuesta amenaza que es completamente inexistente. Segundo, los accionistas mayoritarios dentro de Telefónica, los consejeros, no tienen acceso a información sensible que tenga que ver con defensa, que tenga que ver con la seguridad nacional, etc. También hay que tener en cuenta que la realidad de la legislación, de la regulación y de todos los diferentes requerimientos que hay en España hace que deberíais saber que la participación del gigante de telecomunicaciones saudí estaba y continúa estando sujeta a la aprobación del gobierno. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de lanzarse a nada ante una posición financiera que además estaba
perfectamente acordada y comunicada al gobierno y que en cualquier caso requería de la aprobación gubernamental, como ha ocurrido siempre con este tipo de operaciones. Es importante entender, por lo tanto, que no hacía falta tomar un 10% de Telefónica para preservar su independencia estratégica. Ni el fondo saudí ni la empresa saudí tenía la más mínima intención de cambiar su estrategia o su forma de gestionar. De hecho, ese era su objetivo, era mantener completamente la estrategia y participar como socio financiero, igual que es BBVA o que es Caixa. Pero es que además tenemos que entender que toda la legislación y toda la regulación permite al Estado garantizar la independencia estratégica de estas empresas, como ha ocurrido con otras que han comprado empresas italianas o empresas portuguesas. Así que no te engañen en ese factor. No hacía falta para nada tomar un porcentaje del 10%. Segundo, tenemos que saber que nos va a costar a todos los contribuyentes 2.100 millones de euros, por lo menos, porque ya veremos cuál es el coste final. Y además, esto es más importante, por un Estado que es masivamente deficitario, nos va a meter el gobierno en un aumento de deuda el año que viene de al menos 70.000 millones y además que tiene un elevadísimo nivel de deuda, más de un 100% sobre PIB de deuda según el protocolo de déficit excesivo, pero, ojo, más de 2 billones de euros de deuda según los pasivos totales de las administraciones públicas según el Banco de España. Bien. Estado masivamente deficitario, masivamente endeudado, que se gasta 2.100 millones que no tiene y que no tiene por qué gastárselos para preservar la independencia estratégica, porque ya existe una ley antiopas, ya existe una legislación y una regulación que garantizan la transparencia, la independencia y la seguridad de los datos. Por otro lado, muy importante entender esto. Esta compra no supone ninguna ventaja para el contribuyente o el ciudadano español. Se toma una posición de bloqueo, pero ni nos va a salir más barato la telefonía, ni las redes, ni nada de nada. Y además hay un enorme riesgo, no un enorme riesgo, casi una certeza de que el gobierno utilice esta participación para llevar a cabo más injerencia todavía en una empresa a la que, junto al resto de otras empresas españolas, ha estado debilitando, atacando fiscalmente, atacando verbalmente contra las grandes empresas, atacando constantemente vía una inseguridad jurídica regulatoria. Y no olvidemos que Telefónica ha sido una empresa que ha sufrido de la injerencia política toda su vida. Su debilidad histórica viene precisamente de haber sido una empresa gestionada de manera política, igual que las cajas políticas gestionadas por políticos, igual que los gestores maravillosos de correos, etc. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nos va a costar mucho más, que lo vamos a pagar con más impuestos y con más penalizaciones para los consumidores. ¿Para qué? Para meterse en las empresas, que es lo que siempre ha querido este gobierno, e intentar llenarlas de amigos, de puestos, etcétera, etcétera. La injerencia política en las empresas es un gran problema y ya era un gran problema en algunas de estas grandes empresas. Recuerda, no había ninguna necesidad de tomar un 10%. La posición de los saudíes estaba pendiente y necesitaba de la aprobación del gobierno. La posición de los saudíes era completa y es completamente financiera. No había ningún cambio en la estrategia. Nos va a costar 2.100 millones más de deuda y por lo tanto más impuestos y más penalizaciones a los contribuyentes. Y el objetivo es meterse dentro de las empresas y llenarlas de amiguetes y de esa injerencia constante política, que es lo que el gobierno lleva intentando hacer y haciendo durante todos estos años. Que no te engañen. Sigue defendiendo la libertad.